El tejido social, si no tienes una identidad comunitaria, se deshace. Tienes que tener una identidad entre vecinos. Si nosotros desconocemos y cortamos, fracturamos el tejido social y sobre todo el conocernos como vecinos, pues cortamos la inspiración misma, de la mística misma y nuestra espiritualidad. Chalco es un mosaico de culturas. Tenemos gente de todos lados, de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Hidalgo, del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Entonces, básicamente, Chalco se fue formando como un pueblo con arraigo indígena. Hay valores indígenas muy interesantes. Los jesuitas llegamos desde 1993. Llevamos ya 24 años en esta parte, ¿verdad?, de Chalco. La parroquia está conformada por 65,000 habitantes, solo la parroquia, y además estamos en la parte oriente de la Ciudad de México, sobre todo en la zona conurbada, el Estado de México. Obviamente que los jesuitas llegaron primero a Neza y después se fueron extendiendo hacia la parte más precaria, más pobre, para conformar la pastoral de la diócesis de Valle de Chalco, a continuar el trabajo que los de la congregación Hermanos Combonianos fueron dejando. Se inició con la mística de las comunidades eclesiales de base. Las comunidades eclesiales de base dieron empuje a esta pastoral, la comunidad de comunidades. Todo el contexto social, político, económico ha cambiado. Ahora tenemos otra realidad totalmente distinta, en donde poco a poco los jesuitas hemos ido descubriendo que podemos incidir y acompañar a gente con nuestros proyectos. Necesitábamos 4 centros comunitarios en las 4 zonas, necesitábamos capillas dignas, necesitábamos pintura, necesitábamos espacios limpios, espacios decentes, espacios dignos, donde pudieran reunirse, donde pudieran celebrar la palabra, donde pudieran celebrar la Eucaristía, asientos y sillas dignas. O sea, eran tejabanes. Poco a poco fueron generando una dinámica donde, oiga, nosotros queremos de verdad una capilla, donde celebremos, donde nos encontremos, donde podamos platicar. Nuestras capillas, al mismo tiempo que pueden ser a lo mejor templos o lo que tú quieras, son también espacios o aulas, pues haz de cuenta, de 1000 usos, porque ahí o dan catecismo o se reúnen las comunidades eclesiales de base, o también hay otro tipo de reuniones, asambleas o reuniones de comités que poco a poco han ido como haciendo el espacio suyo. De alguna manera hemos ido pues tratando de caminar con la gente que de alguna manera pues se nos ha encomendado, ¿verdad? Y hemos aprendido que hay 2 cosas que nos nutren a los jesuitas. El trabajo pastoral y parroquial, pero también que no solamente son servicios sacramentales, sino también el trabajo de seguir respetando todos los valores que la gente trae, todas sus costumbres, incluso todos sus hábitos, y desde ahí pues ir incidiendo en el aspecto educativo, en el aspecto social, en el aspecto más precario pues hay muchísima ignorancia, muchísimo analfabetismo, y poco a poco hemos ido creciendo o de ir humanizando y dignificando no solamente los lugares, sino también a las personas, con sus valores indígenas, la familia, la comunidad, su fiesta,
sus costumbres, incluso valores religiosos, sus devociones, que eso de alguna manera pues nos ha dado a la tarea de seguir acompañando el proceso de humano, pero también el proceso de fe que mucha gente trae. Entonces yo creo que es un trabajo bastante retante, muy retante, por todo el contexto que estamos viviendo de corrupción, de extorsión, de secuestro, de violencia. Yo creo que de alguna manera lo que alimenta o lo que favorece muchísimo a esta parroquia, a esta comunidad, es que el tejido social se ve como apoyado, ¿verdad? No desmembrado por muchas causas, ¿no? O sea, a veces los partidos políticos, a veces los intereses sociales, a veces la precariedad, a veces el hambre, a veces otro tipo de situación te va fracturando el tejido social, te va fracturando las relaciones. Creo que uno de los retos es justamente la credibilidad, la volver a creer que este mundo puede ser mejor y que de nosotros depende hacerlo. Si no lo haces tú, si no defienden sus valores, defienden su cultura, defienden su arraigo, sus raíces, a mí me parece que eso, o sea, tarde o temprano, puede deteriorarse y puede fracturarse. Pero si nos mantenemos, obviamente, con esa cohesión, con esa mística comunitaria, con esa mística familiar, pues a mí me parece que eso tenemos que fomentarlo y defenderlo. Lo otro es crear la conciencia de que la comunitariedad, el hecho de sentirte parte de una comunidad y que el tejido social lo vas haciendo en tanto cuanto te reconozcas como sujeto dentro de una comunidad. Si no te reconoces como sujeto dentro de la comunidad, obviamente que no tienes referente. Todas nuestras actividades, nuestras celebraciones son comunitarias. O sea, aquí no hay de que, ay, pues voy a hacer mi primera comunión yo solo. No, tienes que hacerla junto con tu comunidad. También a mí me parece que otro de los desafíos es que no se pierda de verdad la unidad familiar. Yo creo que la pastoral familiar es un pendiente que tenemos, la pastoral juvenil es un pendiente que tenemos. Pues no sabemos cómo tratar a los jóvenes, no sabemos cómo llegarles, no sabemos, son otra cultura. De alguna manera hay otras realidades de los jóvenes que tenemos que no solamente acompañar, sino de mantener como esta empatía y este contagio de nuestra espiritualidad a generaciones mucho más jóvenes. Lo mismo hacemos con los niños, y lo mismo hacemos con los adolescentes, pero bueno, yo digo que de alguna manera tenemos que producir, tenemos que crear estas pastorales que cada vez son mucho más demandantes y que yo creo que como iglesia nos compete pues apoyar y acompañar estas realidades que se están destrozando, ¿no? Y les gusta nuestra espiritualidad, les gusta que les hable uno de un Dios cercano, de un Dios que es amigo, un Dios que es papá, que un Dios que es creador y que sigue generando vida en ellos. Entonces, yo creo que nuestra espiritualidad de alguna manera, ¿verdad?, va creando como ese tipo de sensaciones humanas y que la parte afectiva, la parte de los sentimientos, no debe de negarse. O sea, la fe, uno de las expresiones que ellos lo tienen a flor de piel, es la expresión de sus sentimientos, la expresión no solamente teórica de lo que piensan, sino de lo que expresan, de lo que sienten, de sus signos, de sus ritos, de sus símbolos, que son muy importantes, como son de una herencia obviamente indígena, algunos, pues que no se pierda
y además que eso les sirve muchísimo y les nutre muchísimo junto con nuestra espiritualidad que nosotros proponemos como jesuitas. Yo creo que una realidad que es innegable en las comunidades indígenas hoy por hoy, no solamente aquí en Bachajón o en Chiapas o en algún otro pueblo, es cada vez más el cruce de las culturas. Es decir, ya no existen pueblos puros, si quisiéramos entenderlo, o si existen, son muy pocos, en donde no haya un cruce entre mestizos y celtales, entre lo que se puede llamar toda la corriente neoliberal, económica, que tienen ellos, y cada vez más existe una necesidad, por lo menos de los celtales, al ser campesinos, de buscar la manera en cómo pueden ellos mantenerse y ser autosustentables. La misión, contrarrestando lo que es, y te comentaba, el abuso de muchos coyotes en la zona, trata de entrar a este proceso dentro de otras cooperativas, en el términos del café y la miel, para que a ellos no solamente tengan una buena venta de sus productos, sino que esto se pueda entrecruzar con su espiritualidad. Por eso la cooperativización desde una base comunitaria, armónica. Ese es un primer punto. El segundo, y lo comentaba en algún otro momento, es que los celtales no departamentalizan lo que es la vida como a veces nosotros lo hacemos, de decir la vida privada, la vida pública, la vida laboral, la vida estudiantil, etcétera, sino que ellos y tratan de fomentarlo, sí tendrán sus dificultades de armonizar la vida toda. Por eso aquí en la misión, creyentes o no creyentes, existe una fuerte espiritualidad, ¿no? En donde, aunque claro que le rezan a un Dios dentro de una misa, si pudiéramos entrar al corazón de los celtales, descubriríamos que para ellos el conectarse con algo más trascendente es fundamental para hacer lo que fuera en su vida ordinaria. Vida familiar, vida educativa, vida de trabajo, en el campo o servicios eclesiales. Entonces yo creo que la misión, con mucho cuidado, y por eso hay colaboradores celtales que cada vez más se empoderan de este proyecto, puedan relacionarse con otras culturas, otros modos, pero siempre con el criterio de velar que lo que ellos viven, creen y sienten se mantenga vigente, ¿verdad? Cada vez hay más celtales que hablan español, y aunque suceda esto, lo vemos como una amenaza si es un punto que va a fragilizar lo que es la lengua celtal. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en concreto es de que todo lo que se haga sea en su propia lengua. Seamos mestizos los que nos comuniquemos, o claro que son celtales, ¿no? Como para fortalecer esto. Y claro, ellos saben español y se comunican hacia afuera, ¿verdad? Pues hay celtales que envían lo que son pedidos de café a Estados Unidos, a Europa, y se van comunicando, van abriendo mundo, pero siempre cuidando que eso no significa que lo de fuera es mejor que lo que tienen. Por eso es fortalecer la propia cultura, pero tampoco no cerrarse a otras interacciones que cada vez más existen en el mundo globalizado. Entonces, la misión de Bachajón yo creo que beneficia para fomentar sus propios valores en cualquiera de los términos, eclesiales, espirituales, económicos, de autogestión del propio terreno, de la propia parcela, incluso, ¿no? San Ignacio, desde su fundación, y a mí me gusta mucho decirlo, él fomentaba el tratar de ver y mirar a Dios en todas las cosas. Ignacio siempre estaba abierto en el discernimiento a descubrir y a dejar que Dios me sorprenda, venga de donde venga y me lleve a donde me lleve. La espiritualidad de los celtales, todavía acercándome a ella, se vive en una armonía en el que es difícilmente de capturar. Difícilmente decir, a ver, esto es la espiritualidad de los celtales, ¿no? Este rito se condensa absolutamente todo. Entonces el beneficio que reciben la espiritualidad ignaciana es la armonía como centro, no como departamento de los celtales, ¿no? Y la espiritualidad ignaciana trata de estar en tensión
de la eclesialidad a la vez que a veces estamos un poco enclaustrados, la religiosidad entendida y traducida como religiosidad en el templo, para abrirse a otros modos de pensar, otros modos de sentir, otros modos de relacionarse en el mundo, y ahí yo creo que existe una síntesis, ¿verdad?, en el que mutuamente se enriquece. De lo mucho que tenemos que aprender los que provenimos de una cultura occidental es a fragmentar esta idea de la cosificación de la tierra. De pronto nosotros, y me incluyo ahí, que a veces me cuesta trabajo en el creer que todo esto que vemos acá es un medio para el servicio de aquel Homo sapiens que tiene una racionalidad más sabia que cualquier otra criatura, ¿no? Entonces utilizará todo lo que se necesite para, ¿no? Yo creo que si hemos pecado los occidentales es de cosificar a nuestra, pues al medio donde vivimos, ¿verdad? A veces nos cosificamos nosotros o al otro, ¿verdad? Yo creo que los celtales, bueno, no creo, yo estoy seguro que los celtales tienen una visión más de alteridad, de mirar el entorno como un otro, no como alguien o algo que esté por debajo de lo que es el pensamiento, destreza del sujeto que está pensando, ¿no? Y por eso la armonía, que es un valor sumamente importante para ellos, no es la armonía individual, es la armonía colectiva, y la colectividad no son solamente seres humanos, son las alteridades que existen, animales, ecosistema, incluso hasta el pasado. El pasado también es una alteridad con la que hay que estar en relación, ¿no? Queda la tarea de ver cómo aprender esto. Y yo creo que la cada vez más alza de megaproyectos en la zona y en otras zonas, justo donde hay pueblos indígenas que han sabido cuidar sus territorios, expresa la cosificación que tenemos a veces los occidentales en los megaproyectos y la cada vez más amenaza a esta visión de alteridad que tienen los pueblos indígenas. La misión de Bachajón, los inicios son una petición de la diócesis, ¿no? La diócesis en 1958 pues nos pide que vengamos a esta región, ¿no? Muchas historias los viejos cuentan de jesuitas que caminaban y caminaban y caminaban, visitaban, veían, oían, pero lo que sí es que se juntó la cosmovisión indígena con la conquista, ¿no? Con lo cristiano que se trajo de fuera, y eso es lo que se encontraron aquí. Una síntesis o un sincretismo, pero el chiste es de que están mezclados. En la teología se habla mucho, ¿no?, que antes de que comenzara la concepción de la resurrección y antes de que comenzara como toda esta cuestión cristiana propiamente dicha, pues estaba la cosmovisión del eterno retorno, de la ciclicidad de la vida, ¿no? Y yo creo, bueno, y eso es una percepción mía, ¿no?, que los celtales también perciben la vida como cíclica y no como concepto, ¿no? Yo nunca lo he visto a ningún celtal que diga la vida es cíclica, pero yo veo que lo viven así, ¿no? Un poco como los ciclos de la tierra, ¿no? El maíz, el frijol, la vida misma, ¿no? Cuando mueren es increíble que el celtal llora una vez y ya, después deja de llorar. Y regresa el año en que conmemoran la muerte de su ser querido y lloran y ya, se les quita. Y otra vez así, o sea, como que me habla de una ciclicidad, ¿no?, de la vida, ¿no? Ellos acostumbran, cuando comienzan a hablar de la palabra de Dios, acostumbran a decir Mintiastigmon Kotan, lo que me manejó mi corazón, lo que me movió mi corazón, ¿no? Entonces como que yo hablaré más bien de lo que yo puedo percibir, de lo que me ha movido el corazón, ¿no? Y uno de los primeros rasgos, y que ahí es claramente, va junto con la espiritual ignaciana, es la cuestión del diálogo, ¿no? El diálogo es comunitario y abierto, las oraciones son en voz alta y en común, ¿no? Todo comienza así, se habla, se pide, y todos escuchamos, ¿no? Y cada quien está en su oración, con diferentes modos en cada una de las etnias. La espiritual ignaciana está lo que se llama el coloquio, donde tú hablas
y tienes un coloquio con Jesús, con la situación en la que te estás enfrentando, con la persona con la que estás peleada, y tú vas haciendo un diálogo. Dos, el diálogo con los santos, ¿no? Los celtales acostumbran dialogar a voz alta con los santos, ¿no? Les dicen, les reclaman, les hablan. Y nosotros también, ¿no? En el coloquio hacemos lo mismo, en la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y los celtales un poco también, yo he visto eso, ¿no? Por ejemplo, en su día hay espacios donde como que el tiempo se detiene y hay contemplación, ¿no? Lo he experimentado yendo a la milpa con la gente, yendo al cafetal, caminando con ellos. Que como la tierra hace sus cosas, dejan que el tiempo haga lo suyo, ¿no? Y es increíble cómo a veces ante problemas muy graves de muerte, permanecen con calma, ¿no? Porque también han vivido mucho, ¿no? Entonces un poco como contemplar, porque estamos nosotros atrapados a veces en nuestra cultura cashlana, estamos atrapados en resolver las cosas ya. Nosotros estamos bañados de nuestra vida lineal y progresiva y hacia arriba, ascendente, ¿no? Como, pues claro, tenemos toda la cuestión del progreso, ¿no? Que la vida es progresiva, ¿no? Y vamos hacia una mejor sociedad, ¿no? Y bueno, la gente aquí ha vivido tanto que dice, bueno, ¿para qué apresurarme tanto? Es interesante percibir en la espiritualidad lo cíclico de la vida, ¿no? Celebraron por agradecer a las semillas, lo que van a sembrar, lo que van a llevar a su milpa, a su campo. Tuvimos confesiones, que para los celtales la confesión es decirle a Dios, híjole, a lo mejor le grité a mis padres, no les creí su palabra, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor, ¿no? Y se dan cuenta que son de carne y hueso, ¿no? Que a veces se equivocan. También hicieron una oración los ancianos, dicen la oración de los mamaletik, de los más grandes, ¿no? Que es como la oración fuerte, ¿no? Y donde pues todos hacen oración, ponen el pom, que es el incienso, siembran las velas, ponen al centro todas las semillas que pues se bendicen en ese momento, ¿no? La reflexión que hacíamos ahí era, pues ya las semillas ya están benditas, ¿no? Sin embargo, hoy decimos juntos que las vamos a usar para comer, para fortalecernos, ¿no? Lo que yo he percibido de lo que viven los celtales es que lo religioso y lo político no se contraponen, ¿no? Un proyecto político tiene que ver con la formación, la creación de ciudadanos y de ciudadanas, ¿no? Aquí en Celtalandia tendría que ver con cómo educar al hijo a hacer la milpa, cómo educarlo en los valores, en la espiritualidad, en el respeto a la madre tierra, en el respeto a los mayores, en el respeto a su entorno, ¿no? Entonces, hablar de un proyecto político, en ese caso, haciendo la ruptura epistemológica, para mí es hacer un proyecto integral, ¿no? Un proyecto en el que se entrelacen todas las cosas, ¿no? Es decir, si queremos tener un proyecto político, es decir, un proyecto de vida buena, Lequilcush Lejalil, que le llaman los celtales, pues tenemos que tener un proyecto en todas esas direcciones, ¿no? Solemos decir en las ciudades, ¿no? Que porque el curita está haciendo cosas de política, ¿no? El que zapatero a tu zapato, ¿no? Tú dedícate a predicar, dedícate a hacer tus cosas, ¿no? O lo contrario, ¿no? Que el que ve dinero y a eso va, ¿no? Sin interesarle que también tiene una espiritualidad, que también tiene un modo de actuar en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos eso de manera integral, ¿no? Cómo mirar la integralidad desde la particularidad y cómo ver la particular desde la integralidad, ¿no? Y sí, de eso se trata, ¿no? Porque no nos quedamos con las respuestas dadas y establecidas, sino creemos que les tenemos que dar nuevas respuestas a nuevos retos que tenemos, ¿no? Y creemos que no tiene que ser cerrado. Siempre va a haber una reflexión continua, constante. Yo quisiera llegar a los 80 años y seguirme cuestionando cosas, ¿no? Y también nos ha dicho, pues,
Solo con justicia tenemos que ganar la libertad, y no solo Chiapas, y no solo el movimiento, no solo Cherán ni solo Atancítaro, sino que todo el país, al pueblo mexicano. Entonces tenemos que ganar con justicia. Solo con justicia, solo con justicia, solo con justicia hasta el final. Quiero que mi país viva feliz, con amor y